Muy buenos días en el nombre del Señor. Hoy día es día miércoles 10 de noviembre del año 2021 y quisiera llevarles a la palabra de Dios para examinar algunas palabritas que el Señor Jesucristo mencionó, ¿no? Como Él justamente nos habla de esta verdad muy fundamental en cuanto a lo que es la palabra de Dios. Entonces, vamos a compartir un PowerPoint que nos habla justamente de Jesús cuando confronta a los religiosos, ¿no?, de su tiempo. Entonces, aquí lo que encontramos en Lucas capítulo 16, que dice lo siguiente, Lucas 16, versículo 13, ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran ávaros y se burlaban de él. Entonces les dijo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Vamos a orar. Gracias, Padre amado, por tu gran amor, tu misericordia. Gracias por lo que siempre tú estás haciendo en nuestra vida. Hoy día, Señor hermoso, día miércoles 10 de noviembre, aquí desde la hermosa ciudad de Trujillo, La Libertad, de tu amada Iglesia Evangélica Bautista Central de Trujillo, queremos sentarnos a tus pies, metáforamente, figuradamente, y examinar las Escrituras en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Lo que podemos encontrar es cómo la palabra de Dios nos habla, ¿no? Nos habla de, de que Jesús se enfrentó siempre a grupos importantes de su propia nación, lengua. Vamos a ver entonces, a usar una palabra que Jesús les dice a los líderes religiosos que pretendían que eran descendientes de Abraham, hebreo de hebreos, que eran los que estaban siempre unidos al imperio romano, al rey Herodes de ese tiempo. Entonces, en el idioma español, ávaro viene del latín avarus, que quiere decir desear con ansia. En el idioma español es un adjetivo que puede ser dicho como avaricioso, o también adjetivo que reserva, oculta o escatima algo, ¿no? Entonces, un avaro es una persona poco dispuesta a gastar dinero e incluso renuncia a tener comunidades básicas. En la ficción, la avaricia se suele exagerar hasta el punto de que el avaro es un personaje tipo adinerado y codicioso que vive en la miseria con el fin de ahorrar y tener más dinero. ¿Qué significa avaro en sinónimo o palabras similares como son avariento, avaricioso, ávido, codicioso, mezquino, tacaño, ruin, roñoso, holcatero, sórdido, miserable, rácano, prieto, desventurado, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué significa ser avaro? ¿Qué significa ser avaro, no? Un avaro es una persona poco dispuesta a gastar dinero
e incluso renunciar a tener comodidades básicas. En la ficción, la avaricia se suele expresar hasta el punto de que el avaro es un personaje tipo adinerado y codicioso que vive en la miseria con el fin de ahorrar y tener más dinero. Y ya enfatizo nuevamente lo que sinónimo significa que son palabras iguales y que ya las hemos leído. En la repetición está el gusto, ¿no? Luego, en hebreo y griego, que fue escrita la Biblia, el Antiguo Testamento, pero hebreo bíblico y griego antiguo, o sea, 300 años antes de Cristo ya se tenía la traducción del hebreo arameo al griego. Y la palabra noum, avaro, el avaro atesora dinero no porque sea prudente, sino porque es codicioso. Y en la palabra griega, pleonexia, viene del griego pleonexia, equivalente en español a codicia o avaricia. A su vez, la palabra griega procede de pleonekis, que significa codicioso, avaro, ¿no? Entonces, cuando nosotros vamos a la fuente de wikipedia.org, que Wiki Ávaro, busca usted, un avaro es una persona poco dispuesta a gastar dinero e incluso renuncia a tener comodidades básicas. En la ficción, la avaricia se suele exagerar hasta el punto de que el avaro es un personaje tipo adinerado y codicioso que vive en la miseria con el fin de ahorrar y tener más dinero. El personaje Ebenezer Scrooge de Dickens es un ejemplo evidente. Un estereotipo relacionado con el avaro es el capitalista, tal como se representa, por ejemplo, la propaganda soviética, ¿no? Los dos estereotipos que poseen hombres de negocios, normalmente empresarios o prestamistas, que poseen grandes riquezas, pero no se preocupan por la suerte de los pobres. La diferencia es que, al contrario de que el avaro, el capitalista sí gasta el dinero y es retratado típicamente llevando una vida decadente, los antisemitas han representado a los judíos de ambas formas, ¿no? Hay una obra de Molière titulada El Ávaro, ¿no?, que narra la historia de un viejo avaro, pavón, que, que quiere a su baúl de monedas más que a nada en el mundo, incluida su familia. Está frustrada, está frustrada por su actitud, decide esconder su baúl. Harpagon estaría entonces dispuesto a cualquier cosa para recuperarlo, inclusive a volverse razonable. La obra fue adaptada al cine con el popular cómico francés Louis de Funès como Argapón, que en realidad es la historia que al final les voy a hablar. Si usted quiere mayor información, Wikipedia tiene mucha información respecto al avaro. Y justamente ahí, usted, ahora que ya noviembre es tiempo de Navidad, va a haber una película de Ebenezer Scrooge, está escrito así, se encuentra en la ignorancia y en la miseria, el cuento de Navidad de Charles Dickens, de un hombre avariento que tenía el dinero solamente para esconderlo. Entonces, explicado esto, vamos al texto bíblico nuevamente y ahí entonces podemos entender ahora en este contexto semántico, gramatical de los idiomas tanto bíblicos como los actuales. Cuando ahí dice, ¿no?, Jesús narra aquí la parábola de un mayordomo avariento y que no le importaba la gente, sino era, su Dios era la riqueza. Y noten, una persona muy pobre puede ser avariento y amar más las riquezas que aún su propia familia, como una persona rica, y como lo describe muy bien en esta Wikipedia, ¿no? O nuestro lenguaje español. Por eso Jesús en Lucas 16 habla de ese mayordomo
que no le importó estafar, mentir. Lo importante es que él siempre tenga a su Dios, que es dinero. Ahora, en los países capitalistas, Estados Unidos, Norteamérica, puede haber este tipo de personas que había en Lucas 16:14, que eran religiosos, inclusive eran fundamentados en la ley, los escritos y los profetas, ¿no? O sea, la Biblia del Antiguo Testamento, que es el equivalente a los 39 libros, que usamos los evangélicos porque en el siglo tercero y cuarto, los primeros cristianos, cuando no existían las denominaciones que existen ahora, realmente canonizaron o lo hicieron como una regla de fe y práctica, lo que es el Antiguo Testamento, el Tanaj para los judíos, tanto el texto masorético, hebreo, arameo, y también aceptaban la traducción griega, pero como una referencia para un lenguaje más entendible, pues la Septuaginta había agregado algunos libros deuterocanónicos que el texto masorético no aceptaba. Entonces, algo que encontramos aquí es que Lucas 6:14, y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran ávaros y se burlaban de él. Ahora ya usted entiende la palabra, o sea, qué triste es que un pastor sea avaro, mezquino. O sea, no es fornicario, no es adúltero, es intachable, pero es avaro. Qué triste es que tú seas un evangélico bautista, un evangélico de la alianza, un evangélico pentecostal, y eres avaro, ¿no? Entonces, y hasta te burlas cuando el pastor dice, mire, vamos a tener un terreno y construir un templo. Ja, ja, ja. ¿Qué se va a poder hacer eso? Porque eres avaro. Porque tu Dios es el dinero, no es el Dios de los cielos, ¿no? Entonces les dijo, vosotros sois lo que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres. Y noten, en las redes inclusive hay hasta pastores, predicadores que atacan a aquellos que se han hecho ricos por la fe, que también son ávaros, ¿no? Es decir, aquel que le dice a su iglesia, mira, yo necesito que me des $1,000 para que yo te pueda librar de la maldición del cáncer. Es una persona ávara que tiene mucho dinero y es ávara en el fondo. O sea, Jesús lo define como el amor al dinero. Inclusive riquezas en el griego es el dios Mamón de ese tiempo, o sea, el dios de la riqueza. Mucha gente religiosamente adora a su dios dinero. Cuando una persona tiene a un Buda, debajo del Buda está el dinero. Entonces, el Dios no es el Buda, sino el dinero. Cuando los hermanos a veces dicen, ¿no? Pastor, ore porque estoy enfrentando una prueba. Y está bien, y oramos. Pero a veces, hermano, ore, ore. Como una vez un hermano que estaba orando, ¿no? Por los pastores, todo. Señor, bendice a los pastores, pero bendíceme a mí también, Señor. O sea, dentro de él había esa actitud de querer. Y claro, él tal vez trabajaba mucho, se esforzaba mucho y veía pues que como han dado mal testimonio aquellos pastores ricos, millonarios, entonces dice, cuando una persona está atacando a un falso profeta, etcétera, está bien, yo creo, esa apología, pero a veces en el fondo es, ¿por qué ese pastor tiene tanto dinero y yo no tengo? ¿No? En este momento, por ejemplo, se ve eso en política también, los que dicen de izquierda, mira, yo no voy a ganar ese dinero porque voy a vivir así, y es mentira, ¿no? O sea, se da cuenta que es una persona avara. Por eso la palabra de sinónimo define muy bien, ¿no? Y dos veces la he resaltado aquí, ¿no? Avariento es avaricioso, ávido, codicioso, mezquino, tacaño, ruin, roñoso, citadero, sórdido, miserable, racano, prieto, aventurado, ¿no? O sea, Jesús entonces cuando les habla, Jesús como era el Dios, 100% Dios, 100% hombre, él conocía al hombre. El Evangelio de Juan, capítulo 2, los últimos versículos,
dice que nadie tenía que decirle nada al Señor Jesús, porque él conocía lo que había en el hombre. Pero quiero terminar justamente en este tiempo de Navidad. Usted va a ver esta película que acá, al menos en Trujillo, la repiten. En Perú siempre la han repetido, ¿no? De Charles Dickens, ¿no? El cuento de Navidad. Pero ¿de quién está hablando el cuento de Navidad? Lo que Jesús menciona acá, ¿no? Menciona acá, mire, nada más y nada menos que está hablando de los fariseos. Y permítame leerlo en el contexto religioso actual. Es como si Jesús dijera, y oían también todas estas cosas los católicos apostólicos romanos, que eran ávaros y se burlaban de él. Y oían todas estas cosas también los musulmanes, que eran ávaros y se burlaban de él. Y oían todas estas cosas los luteranos, que eran ávaros y se burlaban de él. Y oían también estas cosas los anglicanos de Inglaterra, puritanos, que eran ávaros y se burlaban de él. Y oían todas estas cosas los hermanos libres que vienen, los puritanos, que no quieren juntarse con ninguna denominación, que eran ávaros y se burlaban de él. Y oían también estas cosas los bautistas, que se creen los únicos puritanos y no quieren juntarse con nadie, que eran ávaros y se burlaban de él. Y oían todas estas cosas también los ateos, que siempre luchan para que haya todo el pueblo coma, se alimente. Oían todas estas cosas los ateos, los políticos, los religiosos, etcétera, etcétera, que eran ávaros y se burlaban de él. Entonces, lo que quiero es que la palabra es clara. Y también puedo decir, ¿no? Y oían también estas cosas los pastores puritanos, que eran ávaros y se burlaban de él. Y oían también estas cosas los pastores, el papa, ¿no? El papa, oía todo el papa que era avaro y se burlaban de él. Y oían todas estas cosas los cardenales católicos o los patriarcas griegos de la Iglesia Católica del Oriente, que eran ávaros y se burlaban de él. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir Jesús aquí? Quiere decir que el problema es cuando tú y yo somos ávaros, si usted sea ateo. Por ejemplo, la figura que a veces presentan unas personas que dicen, en política dicen, yo cuando llegue al poder no voy a seguir viviendo con mis 2.000 soles, no voy a recibir los 15.000 que gana el presidente. Ahí hay un sentido de avaricia, de mezquino. Es decir, hay también un odio interno, ¿no? ¿Por qué el presidente gana 15.000 soles y yo me mato los lomos con 2.000 soles? O sea, ese discurso político que engaña a la gente se llama demagogia. Pero cuando está en el poder se da cuenta, caramba, el presidente tiene que bajar por acá. 2.000 soles los voy a gastar solamente en un viaje que haga el presidente del Perú a Estados Unidos, ¿no? Entonces, por eso mucha gente, hay que enseñar a nuestros hermanos en la iglesia a saber escuchar, a ser sabios, a no ser necios, a no ser simples, ¿no? Y Jesús acá es bien claro, ¿no? Y oían también estas cosas los fariseos, que eran ávaros y se burlaban de él. Entonces les dijo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres. Y aquí viene lo interesante, ¿no? Los hombres siempre están reconociendo. Por ejemplo, la mayoría reconoció, sí, Hosana, Jesús, el Rey de Reyes, ahí viene en la última semana. Y después, cuando él ya les dijo sus verdades, ¿no? Que tienes que morir en la cruz para vivir. No, pues, no, eso es mucho sacrificio, no, eso es mucho. Y muchos ya no andaban con él. Entonces, aquí viene que lo que es más sublime para los hombres delante de Dios es abominación. Tú tal vez estás muy orgulloso de ser tal vez el mejor religioso, el mejor político. En Estados Unidos
Hay muchas personas aparentemente muy altruistas, religiosas, pero ávaras. Aquí viene la diferencia. Hay personas pobres en los países comunistas, socialistas, pero ávaros. O sea, el problema está cuando estás sirviendo al Dios dinero, al Dios mamón, a la riqueza, a la fama. Y necesitas tú dejar eso. Y fue lo que Jesús le dijo al hombre rico, que era un muchacho. Maestro bueno, ¿qué debo hacer para tener la vida eterna? Y es que este era un avaro. O sea, tenía riquezas, pero era un mezquino, tacaño. Por eso, padres, no sean mezquinos, tacaños con sus hijos. Hijos, no sean tacaños, mezquinos con sus padres. Esposos, no sean tacaños con sus esposas. Y los gobernantes. ¿Por qué razón los políticos deben tener tanto dinero? Porque son tacaños y mezquinos, son ávaros. Y su Dios no es el Dios de la Biblia, su Dios es la riqueza. El líder religioso más famoso, más bueno, que tú veneras, adoras, puede ser delante de Dios la gran abominación, ya sea en el contexto evangélico, puritano, católico, ortodoxo y todo eso, o ya sea en el plano político, tú admiras al mejor orador, al mejor líder, al mejor capitán del equipo, que en inglés ahora se llama coach, ahora está de moda coach, yo quiero seguir a un coach, pero delante de Dios lo que tú consideras que es lo máximo, ya sea mujer o varón, o ya sea también gay, que tú lo consideras lo máximo, puede ser para Dios una gran abominación. Así que arrepiéntete, querido religioso, amigo fanático, político. Hoy día inclusive vemos mucho fanatismo político, religioso, social. Y el problema es el corazón del hombre, que está esclavizado a su naturaleza humana, terrenal, animal y diabólica. Acepta a Jesucristo y empieza una vida nueva. Que Dios te bendiga.